¿No sabes cómo crear tu portafolio? ¿Quieres comprar criptomonedas, pero hay tantos proyectos en el mercado que no sabes por dónde empezar? Hoy voy a despejar todas tus dudas. Vamos a ver, bajo mi opinión, cuál sería la mejor manera de formar un portafolio desde cero. Si ya me habéis escuchado hablar en otros vídeos, estoy seguro de que sois capaces de adivinar cuál es la primera criptomoneda que va a conformar mi portafolio. Y no podía ser otra que Bitcoin. Bitcoin es la criptomoneda más fuerte de todo el ecosistema. Después de cada bear market, Bitcoin ha marcado un suelo al menos un 50% más arriba que el anterior. Esto quiere decir que en el largo plazo no ha parado en ningún momento de subir. Y además es, sin duda, la criptomoneda que van a adoptar las grandes instituciones. Siento ser pesado con esto, pero es que Bitcoin me parece esencial en un portafolio. Es la que sí o sí va a valer más dentro de 10 años. Y además, cuando todo caiga, Bitcoin es la que más te va a cubrir las espaldas, porque cuando Bitcoin cae un 40 o un 50%, las altcoins están cayendo un 70, un 80 o incluso un 90%. ¿Y en qué porcentaje deberíamos tener Bitcoin en nuestro portafolio? Bajo mi punto de vista, mínimo tendríamos que tener un 50% de Bitcoin en nuestro portafolio. Esta cantidad la podemos regular un poquito con la siguiente criptomoneda que vamos a ver. Mínimo tendría un 30%, compensando hasta el 50-60% con la siguiente cripto que veremos. Y es normal que algunos os planteéis no tener Bitcoin en vuestro portafolio y tener un portafolio solo de altcoins. Pero Bitcoin es tan potente que os aseguro que no os vale la pena correr el riesgo de quedaros con 0 Bitcoins en vuestro portafolio. Pasamos a la segunda criptomoneda que no puede faltar en vuestro portafolio, y esta es Ethereum. ¿Y por qué Ethereum? Ethereum es la altcoin más fuerte de todas las altcoins. Es la blockchain más extendida de todas para desarrollar dApps, y esto provoca que esté en constante crecimiento. Como ya sabréis, la función de Ethereum es que se puedan desarrollar aplicaciones, webs, videojuegos, cualquier cosa que esté programada en internet sobre su blockchain, con la particularidad de que las dApps desarrolladas encima de Ethereum, cualquier transacción que se haga en ellas se ha de pagar con su criptomoneda, que es el Ether. Al ser la blockchain más consolidada, que tiene más tiempo y que más desarrolladores conocen su lenguaje de programación, es donde más dApps se están desarrollando día tras día, y esto provoca que la demanda cada vez sea mayor y que el precio crezca cada vez más. Personalmente, yo en mi portafolio tendría de un 20 a un 30% en Ethereum. Realmente podríamos tener un portafolio solo con Bitcoin y Ethereum y va a ser un portafolio rentable sí o sí. Pero como sé que a vosotros os gusta la marcha como a mí, vamos a ver qué más podemos incorporar en nuestro portafolio para conseguir las rentabilidades que estamos buscando, ese por 20, por 30, por 40 o por 100. Para poder explicaros cómo vamos a poder conseguir encontrar estas altcoins que nos den este por 20, por 30, por 40 que estamos buscando, me tenéis que permitir que os explique un poco por encima cómo ha cambiado mi visión del mercado en los últimos meses. Y es que yo hasta ahora estaba invirtiendo en las típicas XRP, Polkadot, ADA, etcétera, etcétera. Pero es que realmente estas criptomonedas nos pueden dar un por 4, un por 5, pero realmente vale la pena correr el riesgo de estar en criptomonedas que al final son startups por conseguir estas rentabilidades. Yo pienso que no. Y más teniendo en cuenta que no es nada descabellado ver a Ethereum en $10.000 y con que llegue ahí ya podríamos conseguir la misma rentabilidad que nos ofrecen estas criptos. Con lo cual prefiero concentrar mi liquidez en Ethereum y este 30% que nos falta ir a por altcoins que nos puedan dar mucha más rentabilidad. Y con esto quiero decir que estas criptos no valgan la pena. No, para nada. De hecho, os lo acabo de decir, por 4, por 5, por 6, os lo puede generar. Simplemente creo que el riesgo que corremos es demasiado alto para una rentabilidad que no está acorde con el riesgo que estamos corriendo. Así que creo que es más rentable dejarlo en Ethereum.
Yo de hecho, como llevo tiempo invirtiendo en estas criptos, ya de cara a este bullrun no me las voy a sacar, pero lo que no voy a hacer es incorporar más y más. Simplemente con lo que tengo ya voy a ir recogiendo beneficios cuando pueda, y todo lo que llevo metiendo estos últimos meses y lo que voy a seguir metiendo de ahora hacia adelante es en criptomonedas que me puedan dar un por 10, un por 15, un por 20 o más. ¿Y cómo vamos a hacerlo para encontrar estas altcoins que nos pueden dar rentabilidades tan altas? Pues fijándonos en las narrativas y entendiendo dónde se está yendo el dinero. Vamos a ver algunas de las narrativas que yo considero muy potentes para el siguiente bullrun y proyectos que están dentro de estas narrativas con los cuales podemos ser muy rentables. Y a partir de ahí decidís qué os gusta más y dónde creéis que puede estar el dinero. La primera narrativa que yo creo que tiene muchísimo potencial para el bullrun es la narrativa del gaming. Al final, el gaming es una industria súper potente, no ha parado de crecer en ningún momento, incluso en los periodos de crisis es la única o de las pocas industrias que ha seguido creciendo en periodos de crisis, y es una industria que ahora mismo está facturando más que la música y que el cine. Para mí es solo cuestión de tiempo que el gaming lo acabe petando dentro de Web3, y algunos de los proyectos que yo veo más potentes dentro de esta narrativa ahora mismo son Taitico, Army of Tactics, Sramnels y por último Senate. Son solo algunos de los muchísimos proyectos gaming con muchísimo potencial que están surgiendo dentro de la blockchain. Os aconsejo echar un ojo y que podáis decidir cuál os mola más. Otra de mis narrativas favoritas para el siguiente bullrun son las Layer 2 de Ethereum, y es que, como hemos visto antes, Ethereum es la altcoin más potente del mercado y su blockchain por ende también lo es. ¿Qué pasa? Que Ethereum por sí sola se saturaría, entonces necesita la ayuda de unos proyectos llamados Layer 2 para poder agilizar la red y ser cada vez más escalable. Estos proyectos, aparte de agilizar la red de Ethereum, también permiten la construcción de dApps encima de ellos y además suelen tener muchas menores comisiones. Mis proyectos favoritos dentro de esta narrativa son Matic, Optimism, Arbitrum y ZK Sync. Hay muchos más, pero ya lo dejo en vuestras manos. Para poner la guinda al tema narrativas, os voy a recomendar 3 narrativas más, las cuales no tengo tan investigadas, pero yo os dejo la idea para que vosotros mismos podáis investigar proyectos dentro de ellas. Estas narrativas son la inteligencia artificial, la tokenización de inmuebles y los ordinals de Bitcoin, que básicamente es la creación de NFTs dentro de la blockchain de Bitcoin. Si veo que hay muchos comentarios acerca de alguna narrativa, podemos hacer vídeos específicos viendo proyectos dentro de esas narrativas. Vale, David, muy bien, pero es que ahora tengo un montón de proyectos que me acabas de decir y no sé en cuál invertir. Hay tantas posibilidades que yo no os puedo decir 100% cuál es la altcoin adecuada, pero sí que os he dejado aquí el listado de narrativas para que podáis elegir dónde creéis que está el potencial. Yo, por ejemplo, personalmente, desde pequeño he jugado a videojuegos, es una cosa que me encanta, de hecho llevo hasta tatus de videojuegos, y entonces me es relativamente fácil poder detectar cuando hay un videojuego que lo podría reventar, con lo cual me gusta especializarme en esta narrativa. El hecho de que yo os haya dado 5 narrativas es para que podáis seleccionar cuál os gusta más, cuál creéis que se os puede dar bien, y así os podéis especializar en alguna y buscar proyectos dentro de esa narrativa. Habiendo visto esto, del porcentaje que nos queda por distribuir de nuestro portafolio, yo cogería del 20 al 25% para meterlo en este tipo de proyectos. Personalmente, tampoco me fliparía con la diversificación. Dentro de estos proyectos, escogería de 3 a 5 proyectos, los que más me gusten, e intentaría centrarme en ellos para conseguir el máximo potencial de beneficios en el siguiente bull run. De este modo, teniendo solo de 3 a 5, estaréis diversificados, pero al mismo tiempo vais a poder estar pendientes de todos, saber cuáles son las noticias y la actualidad de cada proyecto, y de este modo os va a ser mucho más fácil
poder elegir si queréis sacar beneficios, si queréis seguir dentro del proyecto o qué queréis ir haciendo con vuestro capital. Perfecto, David, pero aún me falta del 5 al 10% del dinero por distribuir. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Pues yo, sinceramente, con esta parte del capital, lo que busco son esos proyectos que me pueden dar el %. Esos proyectos que me van a dejar o debajo de un puente o que me pueden hacer millonario. Divido esta liquidez y cuando encuentro un proyecto que me puede dar la super rentabilidad, entonces lo entro. ¿Por qué lo hago con un porcentaje tan bajo? Porque como hemos visto, es o puente o el cielo, con lo cual yo lo que aconsejaría es que, por ejemplo, si vamos a dejar un 10% de la liquidez para estos proyectos, dividirlo en entradas del 1%. De este modo podremos hacer 10 entradas en 10 proyectos diferentes y gestionar así el riesgo. Es probable que de los 10, 7 se nos vayan a pique, porque son proyectos muy especulativos. Pero es que los 3 que nos den la rentabilidad nos van a recuperar todas las pérdidas y además nos van a dar muchísimo beneficio. Cuando consigo beneficios en este tipo de proyectos, lo que hago es sacarlo y entonces rotarlo a Bitcoin, Ethereum o alguno de mis proyectos favoritos dentro de las narrativas. Este porcentaje solo se lo recomiendo destinar a este tipo de proyectos a personas que están muy implicadas con el mercado y que pueden estar encima y haciendo un estudio constante. Si no eres ese tipo de persona, es mejor que no inviertas en este tipo de proyectos porque es muy fácil perderse o venirse abajo al ver pérdidas. Es mejor que destines este capital a comprar más Bitcoin o Ethereum o meterlo en tus proyectos favoritos dentro de las narrativas. Por hacer un resumen y que quede todo bien claro, familia, de un 30 a un 50% en Bitcoin, de un 20 a un 30% en Ethereum, de un 20 a un 25% en proyectos de narrativas y después de un 5 a un 10% solo para aquellas personas que quieran jugar en proyectos súper especulativos que te puedan dar muchísima rentabilidad, pero que al mismo tiempo se pueden ir al suelo. Espero que este vídeo os haya gustado, que os sirva de ayuda y me gustaría leer aquí abajo en los comentarios cuáles son vuestros proyectos favoritos. Yo me despido, familia, y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.